El doctor Daniel Chiquiar Sicurel es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, de donde se graduó con mención honorífica en 1990. Obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad de California San Diego en 2003. Durante su carrera ha trabajado en investigación económica relacionada con la economía mexicana, tanto en el sector privado como en el público, y ha tenido posiciones relacionadas con la política económica en este país. Entre ellas destacan su posición como director de política económica durante 1997 a 1999 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha sido profesor de economía en diversas universidades mexicanas, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, y ha publicado diversos artículos en revistas académicas internacionales. A partir de 2003 ha laborado en el Banco de México, primero como investigador económico y actualmente como director de medición económica. Antes que nada quiero agradecer al INEGI y al CIDE por la invitación a esta charla. La mesa en la que estamos ahorita trata de relacionar el tema del crecimiento económico con el de bienestar social. Esto en un contexto en el que, como ya se ha venido discutiendo a lo largo de la mañana, parecen existir serios cuestionamientos respecto a la utilidad del Producto Interno Bruto, la utilidad del Producto Interno Bruto como medición del bienestar. En particular, el PIB se ha usado tradicionalmente para medir no únicamente, la siguiente por favor. El PIB se ha utilizado tradicionalmente para medir no únicamente el desempeño económico en términos de crecimiento, sino también para tratar de hacer inferencias acerca del progreso y el bienestar de los países. En la actualidad, sin embargo, y esto está claramente reflejado en el reporte de la Comisión de Stiglitz y Fitoussi, así como en los argumentos que se han manejado a lo largo de esta mañana, existen cuestionamientos importantes acerca de su utilización para estos fines. Reflejando lo anterior, pues se ha argumentado la necesidad de utilizar indicadores más directamente relacionados con lo que podríamos definir o conceptualizar como el bienestar de la sociedad en términos de los niveles educativos y de salud de la población, los temas de la pobreza, la incidencia de la pobreza y la distribución del ingreso. Hay otros temas que también no se han mencionado tanto hoy en la mañana, pero que pueden ser relevantes, como es la seguridad física, la representatividad política y el buen gobierno, las instituciones que rigen a la sociedad y el medio ambiente. Ahora bien, en ese sentido, la relevancia de este esfuerzo de tratar de lograr nuevos y mejores indicadores de progreso y bienestar social no puede ser subestimada. Es claramente una agenda muy relevante de trabajo que debe de ser prioritaria en los gobiernos, en las sociedades y a nivel mundial. Sin embargo, y en mi plática lo que voy a hacer es un poco una breve defensa a la utilización del Producto Interno Bruto como medición relevante del progreso y bienestar de las sociedades. No estoy hablando del Producto Interno Bruto como un número, estoy hablando como todo un sistema de información ampliamente definido acerca de la capacidad productiva de una economía. Finalmente, y esto va a ser uno de los puntos fundamentales de mi plática, es que la productividad de una economía es el principal mecanismo a través del cual se logran mejoras sostenidas y permanentes en el nivel de vida de los habitantes, y para eso necesitamos las mediciones del Producto Interno Bruto. Nuevamente, no como un número, sino como todo un sistema de información que nos permite medir cuál es la productividad de las empresas de un país, cuál es la capacidad productiva del mismo, cuál es la eficiencia con la que se están utilizando los recursos de la economía. En particular, hay dos temas que son relevantes tomar en cuenta antes de poder juzgar si el producto debería de ser abandonado como medición del progreso económico, y en ese sentido,
Como ya lo mencioné, el crecimiento de la productividad es el principal mecanismo a través del cual se logran mejoras sostenidas en el nivel de vida, y en ese sentido necesitamos esta medición. Y en segundo lugar, solo con una economía dinámica desde un punto de vista de su productividad en el mediano plazo, se pueden generar los recursos para financiar el desarrollo a través de programas como los que se han mencionado el día de hoy, programas sociales, programas educativos, la generación de infraestructura básica para la población, educación y salud. Es decir, finalmente, si bien el producto no es una buena medida de los logros en cuanto a este tipo de programas y la manera en que inciden en la población, por lo menos sí es una medida relevante para saber la generación de recursos que está logrando o no tener una economía para poder financiar esto. Es difícil pensar que una economía estancada en términos de su productividad, de su producto, pueda generar los recursos necesarios para financiar todo este tipo de programas. En ese sentido, y adelantándome un poco al mensaje fundamental de mi plática, quisiera retomar un poco la discusión con la que inició el día de hoy el doctor Derbez, su tema, que es que parecería estar sugiriendo que existe algún tipo de disyuntiva que ha existido por muchos años en términos de eficiencia contra equidad, eficiencia contra bienestar. Pues yo creo que esta disyuntiva no necesariamente es lo más relevante que debemos de considerar, por lo menos actualmente en el caso de México. En particular, en primer lugar, independientemente de los problemas de bienestar y de inequidad que pudiesen existir en la economía, si queremos abatirlos, lo primero en lo que debemos también concentrarnos es en utilizar eficientemente nuestros recursos. Finalmente, si usamos eficientemente nuestros recursos, vamos a tener un mayor ingreso, una mayor producción susceptible a ser utilizada para luego, a través de mecanismos redistributivos, lograr una mejoría en los niveles de vida de la gente. Segundo lugar, y esto es creo que el punto fundamental de mi plática, es que esta disyuntiva entre equidad y crecimiento parecería estar sugiriendo que hay un trade-off entre estos dos temas, ¿no? Si queremos mejorar el crecimiento de una economía, necesitamos aceptar una mayor inequidad o viceversa. No necesariamente es el caso, y menos en una economía como la mexicana, y voy a tratar de presentar algo de evidencia en ese sentido en el poco tiempo que tengo, que es la siguiente: igual podemos estar del otro lado de la curva. Precisamente podemos estar en una situación en la que en México se está teniendo una mala asignación de recursos, una asignación ineficiente de recursos, a su vez conducida y retroalimentada por una mala distribución del ingreso. Es decir, podría darse el caso en el que, en lugar de pensar que hay un trade-off entre equidad y crecimiento, realmente podríamos lograr un mayor crecimiento a la vez que podríamos estar mejorando lo que serían índices de desigualdad o de distribución del ingreso en nuestro país. Claramente creo que algunos ya pueden estar adivinando de qué estoy hablando. Es claro que estoy hablando de que en México el sistema ha sido uno de repartición de rentas en ciertos grupos protegidos, y por lo tanto se ha promovido una distribución desigual del ingreso, a la vez que se ha promovido también el uso de tecnologías poco eficientes a través de mercados monopolizados, mercados en los cuales no se han promovido de manera suficiente las condiciones para una utilización eficiente de recursos. Entonces, antes de ir a eso, nada más muy brevemente voy a tratar de mostrar cómo el producto sí parece ser una medida no suficiente, pero sí relevante para hablar de los temas de bienestar social más generales de los que se ha mencionado el día de hoy varias veces. En primer lugar, veamos en esta lámina la correlación existente a nivel mundial. Cada uno de estos puntos es un país, entre el ingreso per cápita o el PIB per cápita y los niveles educativos de la población. Del lado izquierdo lo que vemos es
el porcentaje de inscripción en educación secundaria de la población susceptible a estar inscrita en secundaria, dado su nivel de edad, y del lado derecho tenemos la calidad del sistema educativo medida a través del Foro Económico Mundial, también correlacionada con el PIB per cápita. Estas correlaciones en la literatura económica muchas veces se han utilizado para tratar de argumentar que la formación de capital humano es un elemento importante para promover el crecimiento económico. Sin embargo, este tipo de análisis se ha visto criticado por varias personas al argumentar que la educación finalmente es endógena al crecimiento, es decir, más que pensar que la causalidad va de educación a crecimiento, podría haber algo de causalidad de crecimiento a educación. Bien, pues esta crítica precisamente es el argumento relevante en este foro. Aquí lo que quiero decir es que precisamente aquellos países que han logrado un mayor nivel de ingreso per cápita también han tenido mayores recursos y han logrado una mayor demanda por educación para su población. Claramente aquí en estas gráficas lo que vemos, los puntos anaranjados son los países clasificados por el Banco Mundial como de ingreso alto, los puntos verdes son de ingreso medio y los puntos grises son de ingreso bajo, el rojo es México. Y aquí lo que vemos, y es un tema que voy a ver con mayor detalle después, es que México parecería estar muy cerca de la línea de regresión en términos de inscripción en educación secundaria, es decir, estamos, dado nuestro nivel de ingreso, a un nivel cercano al esperado en términos de la incidencia de escolaridad de los individuos. Sin embargo, la calidad está muy mal calificada. Y esto no solo se ve en los indicadores del Foro Económico Mundial, claramente es el mensaje que se obtiene de las pruebas estas estandarizadas del PISA que se han llevado a cabo recientemente. Voy a hablar un poco más de eso después, porque claramente aquí precisamente lo que necesitamos es el ingreso para financiar la educación de nuestra población, pero también un sistema de incentivos apropiado para que la educación sea de calidad, y eso es en lo que parece que estamos fallando. Una correlación similar se ve en términos de indicadores de salud y de PIB per cápita. En la siguiente gráfica lo que vemos es claramente cómo sí existe una relación entre el nivel del ingreso per cápita de los países y algunos indicadores relevantes de la salud de sus habitantes, como es la esperanza de vida al nacer del lado izquierdo o la mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos del lado derecho. Nuevamente aquí es incluso más difícil pensar que hay una causalidad del indicador de salud al producto, más bien parecería que la causalidad va del producto a estos indicadores. Países más ricos han tenido recursos suficientes para abatir la mortalidad infantil y para mejorar la esperanza de vida de sus habitantes. Yendo rápidamente, también se ve que por favor, la siguiente, por favor. También se ve que países con un crecimiento económico más dinámico han logrado en promedio abatir en mayor grado sus niveles de pobreza. Aquí vemos una correlación negativa fuerte y significativa entre el crecimiento del ingreso per cápita de los países y el grado en el que han logrado abatir la pobreza. Aquí lo que estamos es midiéndolo en términos del cambio en el porcentaje de población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Y aquí claramente nuevamente vemos que el crecimiento sí parece ser una variable relevante para lograr abatimientos importantes en la pobreza. A diferencia de lo anterior, en términos de distribución del ingreso y crecimiento, no vemos una correlación significativa. Entonces esto precisamente va en la dirección de apoyar la iniciativa que se ha discutido hoy de complementar, no sustituir, sino complementar indicadores de producción con indicadores más asociados con el bienestar y con la distribución del ingreso. Ahora bien, aquí pues claramente hay un debate en términos de cuál es el efecto del crecimiento sobre la distribución y viceversa. No hay todavía un consenso en la literatura. Parecería que la relación entre distribución del ingreso y crecimiento es no lineal. Sin embargo, recientemente el Banco Mundial ha sido muy claro en
promover una visión en la cual claramente la equidad, no necesariamente del ingreso, sino de oportunidades, parece ser un motor importante de crecimiento. Finalmente, la distribución del ingreso es una medición ex post del resultado de la economía, pero si vemos la igualdad de oportunidades ex ante de los individuos de una economía y vemos el crecimiento, vemos que economías en las cuales se ha promovido la igualdad de oportunidades son economías más dinámicas. En ese sentido, y esto también va a estar asociado con lo que voy a ver a continuación, lo que se requieren son instituciones que promuevan competencia e igualdad en la entrada a las diferentes actividades a todos los individuos de un país. Aquí vemos que en parte se podría argumentar que esto es un problema de acumulación de factores. Por ejemplo, en el caso de ahorro interno y de inversión, México ha tenido tasas menores de ahorro e inversión que los países que han mostrado un desempeño más favorable. Sin embargo, y aquí el argumento fundamental, y ya lo adelanté anteriormente, es que la inversión y el ahorro, o más en general la acumulación de factores, incluso el capital humano, son realmente fenómenos endógenos a las oportunidades que una economía ofrece para invertir. En ese sentido, deberíamos de considerar al ahorro y la inversión no como las causas del crecimiento, sino como otra manifestación de las oportunidades o falta de oportunidades que una economía ofrece para crecer, para invertir y para crecer. En ese sentido, yo creo que el factor fundamental, y la literatura económica más reciente tiende a converger a esta conclusión, es que el principal motor del crecimiento finalmente se puede identificar a través del crecimiento de la productividad de las economías, más que a través del crecimiento de su dotación de factores. Y en ese sentido, México ha tenido precisamente un desempeño poco favorable. En esta gráfica vemos que incluso si nos concentramos en el último periodo, digamos de 2001 a 2007, México tuvo un crecimiento negativo en su productividad factorial. Esto a comparación incluso de otros países de América Latina que han tenido un crecimiento positivo y claramente muy por debajo de lo que han mostrado otras regiones con un desempeño económico más favorable. Ahora bien, la productividad factorial vista como lo estoy definiendo ahorita, en sí es reflejo de otros factores más profundos que podríamos nombrar de una manera muy esotérica competitividad. El tema de competitividad es un concepto muy complejo, difícil de definir. De hecho, hay economistas, algunos de los cuales tienen premio Nobel, que han dicho que este concepto es totalmente arbitrario, tratando de rescatar lo que podría ser realmente utilizable de este concepto. Podemos pensar que la competitividad de un país o la posibilidad de que un país sea productivo en términos de su productividad factorial total está asociado con dos aspectos. Uno, la eficiencia con la que se asignan sus recursos en función a las ventajas comparativas que el país ofrece. En la medida de que los recursos sean asignados más eficientemente, con los mismos recursos vamos a lograr un mayor ingreso y mayores oportunidades de redistribución y mejoría del bienestar de la población. Y en segundo lugar, el crecimiento de la productividad derivado del uso de tecnologías modernas. Un país como México está en posiciones de adoptar tecnologías muy modernas que pueden impulsar su productividad a nivel microeconómico, a nivel empresa por empresa. Sin embargo, en la medida en que los incentivos no estén ahí para esta adopción de tecnologías, pues vamos a seguir con tecnologías obsoletas que van a estar mermando la generación de ingreso en nuestra economía. Y como vamos a ver a continuación, yo creo que un punto fundamental detrás de estos dos factores es el sistema de incentivos y en particular la flexibilidad y el grado de competencia que puede existir o no existir en nuestros mercados. Entonces, yendo un poco más a detalle en este tema, tomando como referencia, si bien no es el mejor, posiblemente no hay diferencias importantes respecto a otros indicadores, vamos a tomar el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, su última versión, y aquí vemos que México, que es la barra roja, si bien en promedio está por arriba de muchos otros países latinoamericanos,
que son las barras verdes, está muy por debajo de muchos otros países más desarrollados. De hecho, es bien sabido que México no solo está en un nivel muy bajo, en esta jerarquización de 133 países, el Foro Económico Mundial puso a México en lugar 60, sino que además México ha venido perdiendo posiciones en este índice. Si tomamos el mismo número de países, los mismos países que se tenían en los últimos años, tan solo tomando la clasificación de la edición de 2007-2008 de este índice y comparándola con la actual, México perdió en los últimos 2 años 7 posiciones. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están influyendo más negativamente en esta clasificación de México como un país poco competitivo? Lo podemos ver aquí. En el caso de izquierda a derecha, vemos que en lo que peor estamos evaluados es en la eficiencia del mercado laboral, donde hay 115 países de 133 evaluados por encima de México. Segundo lugar, instituciones, 98 países por encima de México. Tercer lugar, eficiencia en los mercados de bienes, 90 países por encima de nosotros. El grado de innovación, 78 países por encima de nosotros. Entonces voy a ejemplificar brevemente estas 4 o 5 principales dimensiones en las cuales estamos mal evaluados. Primero, mercado laboral. Aquí estamos comparando a México con otros países en términos de 2 índices que miden el grado de rigidez en nuestro mercado laboral, rigidez en el despido y rigidez en la creación de contratos de empleo flexibles. México se encuentra en el extremo superior derecho, siendo uno de los países con peores evaluaciones en este sentido. ¿Qué es lo que dice esto? Que las rigideces en el mercado laboral mexicano son tales que se evita una movilidad suficiente del factor trabajo hacia sus usos más productivos. Esto se ve exacerbado no solo por este tipo de factores regulativos, sino también por algo que también se ha documentado mucho, que es el problema de falta de competencia en el mercado laboral. Aquí habría que hablar un poco de, por ejemplo, el poder de mercado que pueden tener algunos sindicatos en sectores de bienes no comerciables y que conducen a un mercado laboral distorsionado, un mercado laboral segmentado, en el cual hay un sistema de repartición de rentas por un lado que evita una asignación más eficiente del recurso que llamamos trabajo. En el marco institucional también México, y esto no es sorpresa, ha sido muy mal evaluado. De hecho, como vamos a ver en las conclusiones finales de este documento, considero que precisamente el problema fundamental está en el marco institucional, reflejado en varios aspectos como son, y aquí es muy importante, el grado de falta de competencia que hay en muchos sectores de nuestro país. Aquí tenemos a México comparado con otros países en términos del índice de concentración del mercado en el Foro Económico Mundial. México es de los países peor evaluados en términos de que sus mercados generalmente están muy concentrados. Esto le da la capacidad a las empresas de extraer rentas monopólicas a expensas del consumidor a través de mayores precios que el costo marginal de el otorgamiento de un bien o un servicio, y más importante aún desde un punto de vista dinámico es que en mercados concentrados, en mercados donde hay altas barreras a la competencia, donde sacamos el primer lugar entre los países de la OCDE, como pueden ver en esta gráfica, las barreras a la competencia, la literatura económica ha tendido a converger a la siguiente postura, que es que cuando hay barreras a la competencia, las empresas incumbentes tienen menos incentivos a utilizar tecnologías de punta. México, si hubiera más competencia, podría adoptar en mayor grado tecnologías de punta, porque la competencia estaría forzando a las empresas a utilizar tecnologías eficientes y entonces lograr una mayor productividad. En la ausencia de competencia, pues claramente las empresas pueden sobrevivir y extraer rentas monopólicas sin invertir en tecnologías eficientes. Esto se ve claramente aquí
cómo México está muy rezagado precisamente en este tipo de temas, investigación y desarrollo, tanto en términos de gasto como en personal dedicado a la investigación y desarrollo. Finalmente, otro sector donde se ve un poder importante de mercado de algunos jugadores que conduce a un sistema de extracción de rentas que merma la productividad o la eficiencia de la utilización de recursos, es precisamente el sector educativo. Aquí es bien sabido que México gasta, en términos de recursos económicos, un porcentaje de su ingreso similar al de otros países de la OCDE en términos de educación. Y sin embargo, su desempeño es de los peores, si no es que el peor de la OCDE. ¿Por qué? Pues del lado derecho tenemos una posible hipótesis. Vemos que México gasta 90% de su presupuesto educativo en compensaciones a maestros. No se gasta en otro tipo de materiales que pueden estar influyendo más positivamente en la productividad de nuestro sistema educativo, medida en términos del rendimiento de nuestros estudiantes. Aquí parece claramente que hay un problema de extracción y repartición de rentas que merma la capacidad de mejorar el nivel de vida de los mexicanos a través de su nivel educativo de calidad. Entonces, finalmente, como consideraciones finales, pues lo que hemos visto es que México tiene un desempeño económico muy insatisfactorio desde hace varias décadas. Los factores que están detrás de esto parecen ser muy profundos. No es un tema de acumulación de factores, sino un tema de un diseño institucional que parece premiar en términos relativos más actividades de búsqueda de rentas que la creación de valor. Esto a su vez está reflejado en la falta de competencia en los mercados y en las rigideces en la asignación de recursos del país. Entonces, también obviamente necesitamos políticas públicas que en mayor grado logren para lo que están diseñadas, que es mejorar el bienestar social a través de llevar a cabo actividades que tienen un alto rendimiento social que no necesariamente es captado por el sector privado como tal, y por lo tanto hay subinversión en esos sectores. Entonces, finalmente, nada más para retomar el tema de la medición, en esta presentación señalé varios factores que deben ser atendidos para mejorar la competitividad, la productividad, el crecimiento y por tanto el bienestar de nuestra sociedad, y en ese contexto es indispensable contar con medidas o con mediciones que puedan ayudarnos a identificar de una manera muy clara cuáles son aquellos obstáculos que están afectando la utilización de los recursos y la productividad de nuestras tecnologías. En ese sentido, necesitamos mucho más información de la que actualmente se cuenta públicamente a nivel microeconómico. Necesitamos identificar cuál ha sido la asignación de recursos a nivel de cada uno de los sectores de la economía entre empresas poco productivas y empresas muy productivas, cuál es la medición, necesitamos medición a nivel de empresa de la productividad de nuestro país, y con esto pues podríamos obviamente tener mejores herramientas para diseñar reformas institucionales que realmente tengan un impacto favorable sobre la productividad y el potencial de crecimiento de nuestra economía. Gracias. El doctor Bernardo González Arechiga Ramírez Biela es director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del Campus Monterrey del ITESO. Fue director nacional fundador de esta misma escuela. Anteriormente fue coordinador de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y vocal independiente de la Junta de Gobierno del IPAP. También fue director general fundador de MEXDER, Mercado Mexicano de Derivados, así como director general adjunto de Planeación de la Bolsa Mexicana de Valores. Fungió como director académico y director de estudios económicos en el Colegio de la Frontera Norte. Fue consultor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio y del equipo negociador ante el entonces GATT, ahora OMC, sobre la industria maquiladora y la subcontratación internacional. Es miembro de los consejos del IMCO, el Instituto Mexicano del Woodrow Wilson Center, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, el Consejo para las Relaciones Internacionales de la Secretaría de Economía,
el Consejo de Desarrollo Social del municipio de San Pedro y de la FORE AFIRME Bajío. También fue miembro del Consejo de Desarrollo Social de la Sedesol. Es licenciado en Economía por el ITESUM, maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y doctor en Economía por la Universidad del Sur de California de Estados Unidos. Por favor, doctor González Arechiga. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera presentar o poner en como contexto mi presentación en términos de este dualismo tradicional. En términos económicos, y podemos ver algunos reportes de organismos internacionales o de autores como Michael Walton, nos hablan de tradicionalmente se ve economía y la gestión del bienestar social como un aspecto dicotómico. Por un lado se busca maximizar el Producto Interno Bruto de una economía y por otro lado se busca distribuir. Gran parte del debate que hay en algunos de estos elementos, por aspectos que comentaba Daniel hace un momento, tiene que ver justamente con tres preguntas que yo creo que son centrales en todo esto. La primera sería, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabemos cómo hacerlo? Si esa dualidad es la ruta correcta, los resultados que tenemos en desarrollo social nos prueban una y otra vez que no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo de una manera suficientemente eficaz. Parte de los resultados que hemos visto aquí en la mañana avalarían esa premisa. El segundo es que muchos de los estudios tradicionales e incluso de los actuales, mencionaré algunos, sobre el crecimiento económico, nos plantean que tenemos un conocimiento todavía muy débil de la comprensión de los sistemas, cómo funcionan los sistemas, y somos en ese sentido incapaces de operar este tipo de procesos que nos permiten trabajar en estos dos elementos. Tenemos esa ambivalencia entre la gestión económica, que la tenemos que hacer, y tenemos la gestión social, la gestión para el bienestar social, que tampoco tenemos el día de hoy una cantidad o suficiente seguridad de cómo gestionar. Parte del debate que estamos teniendo el día de hoy y de los reportes sobre la medición del progreso tienen que ver justamente con uno de los elementos críticos, que es la medición. Yo quisiera, en este sentido, empezamos a ver la presentación, simplemente recordar elementos. La medición del Producto Interno Bruto, que es una medida sin la cual no nos podemos imaginar la respuesta a la crisis que acabamos de vivir, es muy reciente. Las primeras métricas que tenemos son del año 40, son de los años 40, año 1942, cuando se tiene la primera generación sistemática de elementos como el Producto Interno Bruto, y tenemos, por supuesto, que esto ha cambiado de manera significativa la gestión de la economía. Tenemos en esto una mejor capacidad de gestión de política pública para fijación de prioridades, evaluación de opciones y resultados. Tenemos también una mejor capacidad de negociación entre actores en lo que se refiere a la gestión del Producto Interno Bruto. Facilitan ciertamente el desarrollo hasta ciertos puntos, vamos a ver aquí, estamos topando con un límite natural, pero han facilitado el desarrollo de ciencias sociales, ciertamente el caso de la economía, intercambios de experiencias entre estados, la generación de patrones, como lo veíamos en la presentación anterior, de comportamientos entre distintas economías, distintas sociedades, y también la referenciación sistemática y, por qué no decirlo, convergencia. Ha habido gran talento en esto, desde propuestas como las de James Tobin, Nordhaus en su momento, con el famoso índice de bienestar económico, y muchos otros que estamos viendo ahora a partir de trabajos de otros, incluso premios Nobel en economía, como es el caso de Daniel Kahneman, donde se busca reconstruir desde abajo, desde la experiencia de vida individual, y por supuesto, al final de cuentas, de lo que se trata, lo veremos también más adelante, es de construir este tipo de puentes para la comprensión de sistemas que ocurren en distintos ámbitos de lo que normalmente entendemos como las categorías y el quehacer de la política pública, a veces diría yo artificialmente circunscritas de manera generacional. Creo que hay en este sentido un llamado a que es el puente de este tipo de relaciones donde se puede construir una nueva eficacia de la política pública. La situación actual pues, nos plantea por un lado un avance significativo en la métrica de indicadores de distintos elementos. Tenemos
digamos, rigideces en la medición de conceptos muy básicos, muy bien establecidos, como el Producto Interno Bruto, que no quisiera en este momento dividir, y tenemos una exploración, una nueva época de información en el surgimiento de productos o de indicadores nuevos para comprender las dinámicas sociales. Se han rezagado en ese sentido, y esto se reconoce en muchos de los reportes, las oficinas nacionales de estadística para la generación de este tipo de indicadores. Se les presenta frecuentemente como subfundadas, como agencias que se han quedado también rezagadas en el apoyo financiero para generar o participar en esta nueva generación de indicadores. Y por supuesto, esto tiene que ver también con la integración de capital social. Yo quisiera recordar el llamado que tenemos actualmente. No es el único, pero sí es el que tenemos más claramente sobre la mesa, que es el reporte de Stiglitz, Sen y Fatoussi. Los conceptos que plantean son 5 básicamente, son 5 grandes preocupaciones de la estadística. En la primera parte con la definición de conceptos y asegurarnos la adecuada medición de estos conceptos, una revisión a nivel macro, por así decirlo, un debate sobre cuáles son los conceptos apropiados y cómo deben utilizarse. Aquí hablamos, por ejemplo, de un debate interesante sobre la utilización de productos netos, de la diferenciación de la gerencia macro por un lado, como ya decía, y de la generación del progreso social por otro, como actividades todavía relativamente separadas, valores agregados, la estadística como indicadores que no capturan fenómenos que tienen un impacto en el bienestar significativo. Basta mencionar algunos que se han mencionado, como la gestión de la seguridad pública o el tiempo dedicado a la transportación social, por no mencionar otras imperfecciones y otros efectos negativos del producto que son muy evidentes. Y ciertamente la visión distorsionada que fue mencionada por John Scott en su momento sobre las tendencias de la vinculación de fenómenos relevantes, por ejemplo, el de riqueza neta por un lado y el consumo, y obviamente la vinculación que esto tiene con otros elementos en el sistema. En muchos de los reportes, las oficinas nacionales de estadística para la generación de este tipo de indicadores se les presenta frecuentemente como subfundadas, como agencias que se han quedado también rezagadas en el apoyo financiero para generar o participar en esta nueva generación de indicadores. Y por supuesto, esto tiene que ver también con la integración de capital social. Yo quisiera recordar el llamado que tenemos actualmente. No es el único, pero sí es el que tenemos más claramente sobre la mesa, que es el reporte de Stiglitz, Sen y Fatoussi. Los conceptos que plantean son 5 básicamente, son 5 grandes preocupaciones de la estadística. En la primera parte con la definición de conceptos y asegurarnos la adecuada medición de estos conceptos, una revisión a nivel macro, por así decirlo, un debate sobre cuáles son los conceptos apropiados y cómo deben utilizarse. Aquí hablamos, por ejemplo, de un debate interesante sobre la utilización de productos netos, de la diferenciación de la gerencia macro por un lado, como ya decía, y de la generación del progreso social por otro, como actividades todavía relativamente separadas, valores agregados, la estadística como indicadores que no capturan fenómenos que tienen un impacto en el bienestar significativo. Basta mencionar algunos que se han mencionado, como la gestión de la seguridad pública o el tiempo dedicado a la transportación social, por no mencionar otras imperfecciones y otros efectos negativos del producto que son muy evidentes. Y ciertamente la visión distorsionada que fue mencionada por John Scott en su momento sobre las tendencias de la vinculación de fenómenos relevantes, por ejemplo, el de riqueza neta por un lado y el consumo, y obviamente la vinculación que esto tiene con otros elementos en el sistema. Si vemos la siguiente lámina, aquí básicamente Rodolfo hizo hace un momento una revisión muy cuidadosa de las principales recomendaciones, pero yo quisiera detenerme en 2 de ellas que me parecen fundamentales para el comentario que quisiera hacer. Tenemos un tablero de control con distintos ejes a los cuales quisiera regresar de una manera no muy distinta a la que la abordó Rodolfo hace un momento, y tenemos un reto enorme de concepción sistémica y de operación tanto horizontal como transversal, es decir, las vinculaciones que hay entre elementos que componen a un mismo eje, como pueden ser
el eje económico y las distintas variables que generan más bien pérdida de riqueza y de bienestar que ganancias, o que ignoran ciertas métricas como el ocio, el trabajo o el valor generado dentro de los hogares y otro tipo de indicadores de esta naturaleza. Y por otro lado tenemos la vinculación, que es muy importante, entre métricas de los distintos ejes para la explicación del crecimiento económico, que es donde yo quisiera dedicar la parte central de mi presentación. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. En esta lámina viene la lista aceptada actualmente en el Handbook de Naciones Unidas sobre indicadores sociales. Esta es una línea muy establecida, estamos hablando de varios cientos de indicadores, cada uno de ellos amparado con un método de corrección, una definición de metadatos, un proceso de homologación de medidas estadísticas y un proceso de referenciación y complementación estadística. Hasta ahí vamos bien. Adelante, por favor. Tenemos el anterior, ¿sí? Tenemos aquí la lámina anterior, por favor. Tenemos una serie de indicadores y quisiera detenerme en algunos, como esta medida del bienestar económico de Tobin y Nordhaus que mencionaba, donde por un lado se tienen efectos netos de distintas categorías, que es un aspecto común de muchos de los indicadores de bienestar propuestos, que por un lado se agregan servicios del hogar y el ocio, pero por otro lado se reducen elementos como la contaminación, gastos para prevenir el crimen, y esto tiene variaciones muy significativas con la evaluación del Producto Interno Bruto. Entonces volvemos a la pregunta central de qué es lo que debe optimizar una sociedad, cuál es la variable, cuáles son las funciones objetivo que en algún momento debe de maximizarse, y por supuesto cómo debe de controlarse de alguna manera el residual, pensando en esta dificultad para transitar puentes de valor entre categorías de carácter económico. Un otro índice importante es el que propone el Canadian Center for the Study of Living Standards. Y aquí tenemos una nueva vez, por un lado, la suma de flujos de consumo, familias y gobierno, el nivel de capital físico y humano, visto, y esto es interesante subrayarlo, como una medición de recursos productivos que se estarían pasando a una siguiente generación. Tiene ya en este sentido un valor neto importante, y una deducción de otros elementos como la desigualdad medido por coeficientes de Gini. Ya Rodolfo nos hablaba hace un momento de correcciones a los índices de desarrollo humano, por ejemplo, al incorporar las desigualdades como un elemento de compensar percepciones de valor. Otra deducción que se hace en este caso es el propio concepto de pobreza, o una medición de la pobreza sobre bases comunes, y la reducción de componentes de seguridad, que incluye, además de lo que ya mencionaba, otros elementos como costos de conflictos familiares, incluso de carácter social. Otro de los índices de un economista también muy reconocido de la Universidad de Pensilvania, de Richard Estes, que amplía el índice de desarrollo humano, y tenemos otros como el índice de progreso genuino, que nos da también una doble contabilidad, una de acervos que agregan valor y otra de costos que lo deducen, y que por lo tanto son trasladados y de alguna manera asimilados de manera desigual también dentro de los grupos sociales, como son los costos de transportes, las pérdidas de recursos no renovables, como elementos fundamentales. Y hay una generación adicional de indicadores, sobre todo que utilizan en buena medida datos de encuestas bastante detalladas. En Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, se utilizan algunos indicadores como métricas de participación social, la autoevaluación de estándares de vida, o incluso métricas de evaluación social desde los hogares, del desempeño de gobiernos, sector privado, etcétera. En el caso de Daniel Kahneman, que ya mencionaba hace un momento, el índice de bienestar nacional busca establecer elementos ya propios de una de las partes del producto que mencionábamos, que es el uso del tiempo, la satisfacción y la experiencia. Y vámonos a la siguiente lámina. Esta me la voy a saltar, ha sido tocada de alguna manera, pero yo quisiera subrayar estos ejes que son importantes para lo que podríamos llamar un tablero de información estadística. El primer elemento del tablero es el que nos describía como un sistema vinculado al Producto Interno Bruto, Daniel en su presentación anterior, y ahí incluye
tanto las métricas originales del producto, las métricas que son aceptadas para la gestión económica y que yo diría han sido exitosas para garantizar una gestión económica adecuada, no, bueno, le quitaría yo la adecuada, pero bueno, son en ese sentido aceptadas como referentes para la gestión económica. Ahorita estaría regresando a este tema, ¿por qué no son adecuadas? Y tendríamos que hacer un trabajo adicional de investigación y de depuración de los elementos que se han mencionado. Por ejemplo, la depreciación de capital, el término de la economía subterránea, el término de productos, distintos tipos de productos que no mejoran bienestar, el término de medición y de precios y la mejora en la calidad de productos. Tenemos en este primer eje una serie de flujos que nos generan sobre todo indicadores vinculados con la economía. El segundo eje tiene que ver con productos netos y acervos. En esta categoría entraría en el segundo conjunto de indicadores que ya mencionaba, donde se busca mediciones netas del bienestar, incorporando actividades fuera del mercado, ocio, pero también instrumentos vinculados a acervos como la riqueza, conceptos como desempleo, conceptos como desigualdad de ingreso y riqueza, como elementos básicos. Un eje tercero sería el eje de condiciones de vida, que en el informe que hemos venido momentando habla, o se les denomina como condiciones objetivas de vida, que considera aspectos no económicos que han sido tocados pues, prácticamente por todos los expositores en términos de salud, esperanza de vida, educación, etcétera. El término de felicidad sería un cuarto eje que considera la satisfacción, algunas evaluaciones hedónicas de las familias, la amistad, vinculación con la comunidad, participación, cercanía con gobiernos, satisfacción laboral, condiciones genéticas inclusive, aparecen en algunas de estas consideraciones, sobre todo como precondición para cierto tipo de enfermedades genéticamente determinadas, y esto entra en el ámbito de la autoevaluación y lo subjetivo que también ha sido en estos momentos mencionado. Y el último eje es el físico, es el eje del medio ambiente sustentable. Es un eje que tiene que ver con elementos como calentamiento global, como el agua, la desertificación, la biodiversidad, y que vincula, o esta vinculación entre ejes, pone de manifiesto los nuevos indicadores que están ahora en construcción. Un ejemplo de esto son las líneas básicas que se están trazando prácticamente en todos los países para el calentamiento global. Y son el tipo de indicadores que se construyen vinculando este tipo de factores, no solo el del medio ambiente sustentable y el Producto Interno Bruto y bienestar económico, sino que vinculan elementos de varios de estos ejes para generar las bases de negociación en Copenhague y las rondas que seguramente seguirán a Copenhague. Tenemos, por lo tanto, uno de los grandes retos es la comprensión del funcionamiento de sistemas tanto horizontal como vertical para poder ver elementos fundamentales. Y aquí quisiera retomar, las siguientes láminas, por favor, quisiera retomar parte de la discusión que ya mencionaba Daniel hace un momento, desde una perspectiva económica. Las paradojas están ahí, no quisiera detenerme en esto, pero sí quisiera comentar que cuando se habla de netos, hay paradojas muy graves que probablemente lo vemos, por favor, en la siguiente lámina de una manera más clara, y esto es simplemente considerando el índice de neto de productividad, déjenme recordarles que tiene como complemento, además del consumo, el trabajo doméstico, la deducción de traslados, el costo de traslados, las pérdidas de áreas verdes, sobre todo pantanosas, y elementos como otros recursos no renovables y otras deducciones vinculadas a elementos de disrupción social. Aquí donde vemos el tipo de métricas que tenemos a la hora de ver el progreso social. Tenemos en el caso de Estados Unidos virtualmente un estancamiento de este índice neto de progreso genuino, y por otro lado tenemos un crecimiento de más de 55% del Producto Interno Bruto en el mismo periodo. Claramente la maximización de un indicador no necesariamente en la manera en que manejamos actualmente la política pública se asocia con la maximización o la respuesta en el otro. Quisiera mencionarles las perspectivas del crecimiento y tratar de vincular esto de una manera un poco más puntual. En términos de largo plazo, los datos Madison y
que han sido asociados o completados con las versiones más recientes de autores como Barro y Sala y Martín, nos hablan de que el crecimiento económico mundial es un fenómeno relativamente reciente. Hasta antes de 1870 prácticamente el mundo no crecía en ningún lado. Tenemos a partir de esa fecha una aceleración del crecimiento mundial, sobre todo en países industriales y algunos países asiáticos. Muchos de ellos ahora son los que llamamos países desarrollados, y tiene que ver con el crecimiento básicamente asociado al transporte, al comercio internacional y a las mejoras en el comercio por la comunicación, sobre todo ferrocarril y el transporte marítimo asociado al carbón. Del 13 al 50 tenemos una reducción severa del crecimiento y un colapso en el comercio internacional, inicia con la Gran Depresión. Del 50 al 73 tenemos una era dorada del crecimiento, con un crecimiento global del 2.9%, con países asiáticos con un resultado muy poderoso, pero tenemos una seria disrupción del 73 al 92, con arriba de 60 crisis cambiarias y bancarias en distintas partes del mundo. Tenemos también, en este sentido, 2 crisis petroleras, y a partir de ahí tenemos una concentración del crecimiento a nivel mundial. Y aquí regreso a mi punto de la gestión económica. Realmente no sabemos cómo crecer a nivel mundial. Daniel lo mencionaba de una manera muy elocuente para el caso mexicano, pero hay muchas regiones en el mundo que no saben cómo crecer. Si vemos en este sentido, la disparidad se pide tradicionalmente por indicadores como la dispersión, la desviación estándar entre países, ha venido creciendo en los últimos años. De 1870 a la fecha se ha duplicado, más que duplicado, la desviación estándar del Producto Interno Bruto per cápita de los países, y tenemos que los procesos de convergencia, por la manera en que se ha organizado el comercio internacional, ha sido muy desigual. Tenemos convergencia débil en bloques comerciales que tienen integraciones profundas, en países como México que tienen integraciones no profundas, como el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí tenemos procesos todavía de discrepancia o de falta de convergencia todavía mayor. Los hechos estilizados nos dicen parte de la historia. Tenemos una comprensión, yo diría, bastante borrosa todavía. Gran parte de la agenda del desarrollo viene asociada a la comprensión de procesos, regresaré a esto en mi parte final. Está relativamente bien entendido el efecto del desarrollo, de la inversión, capital humano, del comercio, como con efectos en forma positiva, no lineales en el caso del comercio exterior, el desarrollo financiero, medido por distintos tipos de indicadores como bancarización. Tenemos relaciones negativas como el crecimiento de la producción, la fertilidad, la pobreza, la inflación y el crecimiento. Muchos de estos son, regresaré a eso, no lineales. Hay una documentada bajo distintas perspectivas, visión de una U invertida en desigualdad y crecimiento, y es una preocupación importante en términos de nuestra capacidad justamente de profesionalizar transferencia dentro de las economías que van creciendo. No hemos logrado tener un proceso de transferencia adecuado, y esto se ha explicado en la literatura desde distintas perspectivas. Kuznets nos habla de las transferencias de un sector a otro, sobre todo de capital humano. Taylor y Sidon nos hablan de capital humano y nuevas tecnologías. Agion nos habla de imperfecciones de mercado y acceso desigual al capital. Agenor, desigualdades en exceso de educación y el efecto en el Gini. Y hay una serie de asociaciones que generan el tipo de efectos sistémicos que mencionábamos, es decir, cómo una parte del sistema interactúa con otras y genera procesos de estancamiento, de rigideces y círculos viciosos, como es el caso de inflación, pobreza y desigualdad en educación y pobreza, distribución del ingreso, las crisis con desigualdad y pobreza, y ciertamente el término como un ciclo más bien positivo en este caso entre desarrollo financiero